Pronto nuestros ojos se dirigieron al este, porque había aparecido una pequeña nube negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. Todos supimos que era la señal del Hijo del Hombre. Las tumbas se abrieron, y en el mismo momento fuimos transformados y arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. La señora White no formó parte de los santos vivientes de su visión. Este evento no ocurrió durante su propia vida. Aún esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de reunirse con los santos vivientes durante el regreso de Jesús, la señora White murió el 16 de julio de 1915 y fue sepultada al lado de su esposo James. Otra de sus profecías falló. Igual que otros en su tiempo, la señora White enseñó el inminente fin del mundo para apremiar a sus obreros. En sus primeros escritos en 1850, exhortó a los nuevos convertidos afirmando que solo tenían que esperar unos meses. Pero ahora el tiempo casi se termina, y lo que nosotros hemos aprendido por años, ellos tendrán que aprenderlo en unos meses. Estas no fueron profecías aisladas, sino que lo declaró una y otra vez. En mayo de 1856, en una iglesia de Battle Creek, Michigan, la señora White declaró audazmente: Vi que algunos de los presentes serían alimento para los gusanos, algunos sufrirían las 7 últimas plagas, y algunos serían transportados al cielo en la segunda venida de Cristo sin ver la muerte. En tiempos bíblicos, ella hubiera sido apedreada por ser una falsa profetisa. Elena White no limitó sus profecías a los eventos relacionados con la venida del Señor. También profetizó cómo los gobiernos extranjeros actuarían contra los Estados Unidos. En 1862, predijo la caída de los Estados Unidos después de una gran guerra que involucraría a muchas naciones. Durante la Guerra Civil, profetizó que Inglaterra declararía la guerra contra los Estados del Norte y los humillaría hasta el polvo. El ángel dijo: cuando Inglaterra declare la guerra, todas las naciones tendrán un interés propio que servir y habrá guerra en general, confusión general. Esta nación será humillada hasta el polvo. La historia ha probado el error total de esta profecía. Inglaterra no declaró la guerra contra los Estados del Norte. Otras naciones no se le unieron. Los Estados Unidos no fueron humillados hasta el polvo en derrota. La señora White, de nuevo, con claridad para la mente objetiva, profetizó falsamente. La señora White, en una visión, también afirmó haber viajado sobre alas a varios planetas que estaban llenos de habitantes. Informó haber conocido a Enoch en un distante planeta durante uno de sus viajes. Otras veces vio ángeles usando pasajes dorados para entrar y salir del cielo. Algunas de sus llamadas visiones reflejaban sus propias ideas racistas. Por ejemplo, creía que ciertas razas de gente eran resultado de relaciones sexuales entre hombres y animales, a las que llamaba una amalgamación. Toda especie animal que Dios creó fue preservada en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgamaciones de hombre y bestia, como puede verse en las variedades casi interminables de especies animales y en ciertas razas de hombres. A pesar de la naturaleza antibíblica de sus visiones, sus seguidores continuaron aceptándola como la mensajera de Dios y sus escritos como tan inspirados que la Biblia. Dale Ratzlaff era un adventista del séptimo día de la 4ª generación que sirvió como pastor y maestro de la Biblia. Fue educado en su sistema escolar desde el primer grado hasta el seminario. Su extenso y profundo conocimiento de los escritos de Elena G. White lo llevó a escribir 2 libros: La doctrina sectaria de los adventistas del séptimo día y El día de reposo en Cristo. La doctrina del juicio investigador, a la que los adventistas del séptimo día aún se aferran, viene de una reinterpretación de la fallada profecía de William Miller, de que Cristo vendría a la tierra el 22 de octubre de 1844. Los adventistas pensaban que la puerta de la misericordia se cerró ese día. Elena G. White, con poderío profético, apoyó esta fecha y la creencia de la puerta cerrada. Su primera visión tenía un temible juicio para los adventistas que dejaron el mensaje de 1844 llamado el clamor de medianoche. Dijo que habían caído del camino para el cielo.
Era imposible para ellos volver de nuevo al camino e ir a la ciudad, como para todo el mundo malvado que Dios había rechazado. Años después, cuando su primera visión fue reimpresa, aunque el prólogo decía que no se hizo ningún cambio en las ideas o los sentimientos, la porción de su visión que mostraba la puerta cerrada a la salvación fue excluida sin más. Después de 1851, los otros pasajes de la puerta cerrada fueron abandonados o reinterpretados. Debían encontrar una explicación para la desilusión de 1844. Dos seguidores de Miller, Hiram Edson y el señor Crozier, introdujeron una nueva teología del santuario, que enseñaba que en lugar de que Cristo viniera visiblemente a la tierra en 1844, entró por primera vez al lugar santísimo del cielo. Esta nueva enseñanza les dio una forma de salir de su dilema sin admitir su error. Elena G. White dio inmediatamente la aprobación de Dios a esta nueva explicación para la fecha del 22 de octubre de 1844. El Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía la verdadera luz de purificación del santuario. Todas las doctrinas se ajustaron pronto a 1844 como la purificación del santuario y el inicio del juicio investigador. La puerta cerrada tuvo que ser abierta para permitir la salvación de sus propios hijos, nacidos después de 1844, y para evangelizar a otros al adventismo. La salvación para todo el mundo, incluso aquellos que vivieron en tiempos bíblicos, debía depender de este juicio final. Así que fue introducido el sueño del alma. Las profecías de Daniel y el Apocalipsis tuvieron que ser reinterpretadas para ajustarse al juicio investigador. Fue una época de confusión y vuelco dogmático, pero la doctrina del juicio continuó cuando Elena White puso sobre ello su sello de aprobación. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Los términos para esta nueva doctrina adventista del juicio investigador, o doctrina del santuario como vino a ser conocida, fueron duros. Enseñaba que un ángel anotador ahora registraba todo movimiento, incluso al grado de anotar los momentos de ocio en los que uno quería un poco de tiempo libre. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. En verdad, esta doctrina del juicio investigador, única de los adventistas del séptimo día, ha matizado todas las demás doctrinas del movimiento. Ha habido mucha controversia y debate porque ella no puede apoyarse en la Biblia.